Bueno, continuamos en este programa especial en contra de la violencia, un programa a favor de la lucha contra la violencia contra la mujer. El foro se estará realizando el próximo lunes 9 en el auditorio de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En la UNEFA, en la avenida El Milagro, a las 5:30 de la tarde, entrada totalmente libre. Correcto. ¿Y vamos a tocar qué? ¿Medios de comunicación? Bueno, no exactamente o no únicamente lo relativo a los medios de comunicación, porque la ley no solamente plantea la sanción para los delitos que se cometen en contra de la mujer por razones de género, sino que también plantea la parte educativa. Y esto es muy importante. Usted nos decía qué papel puede hacer esta red respecto a la educación. Así lo plantea. ¿Por qué sucede que la violencia, como decía la profesora Miriam Bracho, la violencia se construye, o los conceptos sobre la violencia o las actitudes violentas se vienen construyendo históricamente? No puede escapar para nosotros que pertenecemos a una sociedad con características patriarcales. De verdad no deberíamos decirlo ya en el tercer milenio, pero esa es la realidad. Tenemos características patriarcales en nuestra sociedad y por supuesto a través del proceso de inculturación, usted a través de la escuela, lamentablemente, de la familia, de la iglesia, de las instituciones sociales, va transmitiendo esos conceptos, esos preconceptos, esas nociones de subordinación de la mujer con respecto a quien ejerce la jerarquía, el hombre. Entonces, ¿qué es lo que trata la ley? No solamente es de erradicar la violencia, que bueno, erradicar los fenómenos sociales definitivamente no creo que sea posible, pero al menos disminuirla notablemente a través de la educación. Y por eso la ley dice que la sociedad tiene que comprometerse. No solamente es, digamos, no son solamente los tribunales, no solamente es la jurisdicción penal, no es la fiscalía, no son las instancias oficiales, porque como la ley es una ley orgánica que se fundamenta en la Constitución, desarrolla derechos constitucionales, esta ley nos dice que como tal, como sociedad protagónica y participativa, tenemos que participar todos en la conducción, en la realización del proyecto social. Ejercer presión. Venezolano. Así es. Pero no solamente ejercer presión, es participar. transformar los patrones culturales. Y esos patrones culturales no los cambia la ley. Es decir, no los cambia la ley por el simple hecho de ser ley. No los cambia la ley por el simple hecho de que se aplique una sanción de una prisión, que puede ser que variar de años a meses, o que se apliquen unidades tributarias. Esta ley realmente que es novedosa en ese aspecto, porque nunca nos habíamos imaginado que por cometer actos de violencia institucional o actos de violencia obstétrica se pudiera sancionar a una persona. Cuando habla de institucional, ¿se refieren que a persecución dentro de empresa o...? No. La ley en su articulado establece que cuando la mujer, en uso de su derecho, en uso de los derechos que le atribuye la propia ley, se dirige a una institución que está obligada a proteger y a garantizar estos derechos y se rehúsa a hacerlo, será sancionada. Se aplica una sanción. Igual en el caso de la violencia obstétrica, cuando la mujer, sin que exista alguna razón natural, vamos a decir biológica, pues, que lo obligue a que se le practique o que amerite una cesárea, y esta mujer, sin consulta previa, se le practica una cesárea, estamos en un caso de una violencia obstétrica. O en el caso que ha sucedido en algunos países, yo creo que en Venezuela puede haber sucedido, pero yo creo que con menos un porcentaje menor, cuando es esterilizada en forma forzosa. Ha habido países, yo creo que fue en Perú hace muchos años, si la memoria... En la época de Fujimori creo que fue. Creo que en la época de Fujimori se hizo una esterilización forzosa a muchas mujeres. Por supuesto, ¿a qué mujeres se les hizo? Posiblemente a las indígenas, a las más pobres. Porque, bueno, nos hemos desviado un poco de la temática que habían planteado, que era la relación con los medios y cómo nosotros podemos influir. Claro que podemos influir. Nosotros hemos organizado a través de las Red Mujeres una serie de talleres que tienen como fin fundamental la difusión de la ley y también la transformación de la mujer
en su papel de ciudadana y en su papel protagónico y participativo. Eso lo podemos hacer nosotros a través de la red. Pero también acordémonos de la ley de responsabilidad social, acordémonos de los comités de usuarios, que bueno, en el estado Zulia muchos de esos estarán dormidos. Yo creo que muchos de nosotros que nos inscribimos en comités de usuarios no hemos hecho nuestro papel, nuestra labor, pero podríamos ejercerla a través de ello. Podríamos ir, justamente, solicitar, no ir. No estemos hablando en carácter tampoco sancionatorio o punitivo, ir en contra de, sino solicitar a esos medios de comunicación que no solamente hablan de la violencia física, sino que también tratan violencia psicológica, la violencia, ¿no? Y la violencia simbólica y la violencia mediática. ¿Cuáles son esos estereotipos y cuáles son esas conductas que transmiten, esos mensajes explícitos e implícitos que transmiten a través de los programas de televisión, se transmiten a través de los medios? Entonces, hay unos que son abusivamente groseros y grotescos. Hay un programa, por cierto, en la televisión hace unos años que decía, y ustedes todos nos podemos acordar de ese programa: el hombre a la oficina y la mujer a la cocina. Y eso lo repetían los niños de 2 años, desde que comenzaban a hablar frente al televisor en horario. Bueno, y esos programas donde son shows televisivos, donde creo que era una peruana también que jugaban con la dignidad de la familia y los ponían a pelear en pantalla, sí, incluso parece que les pagaban por eso. Y aquí también Julio Borges también hizo un programa así. Esos programas, yo recuerdo en la época de Luis Herrera, que se motivó a los dueños de los grandes medios de comunicación, y ellos organizaron un comité de autorregulación de sus mensajes, pero nunca funcionó, y los llamaron durante 2 o 3 años seguidos y nunca hicieron nada. Sí, una cosa importante, la señalabas tú también al comienzo, es el problema de la banalización de la violencia, que es muy característica de los medios de comunicación. Lo que ha dicho Merce yo creo que ya no necesita mayor explicación, porque fue una intervención muy completa con relación a ese problema. Sin embargo, a mí me gustaría añadir que la red, además de los talleres que se están dictando en los sectores populares esencialmente, tanto de Maracaibo como de San Francisco, sobre todo en este momento hemos estado trabajando en lo que se denomina grosso modo Ciudad Lozada, en algunos de sus sectores. Hay diferentes tipos de talleres, pero los medios de comunicación tienen una importancia, una relevancia especial, y por eso estamos nosotros pensando, se estuvo discutiendo en las últimas reuniones, en ir hacia los medios de comunicación, tomar la iniciativa, no solamente esperar que se autorregulen, no solamente con denuncias, como decía Merce, sino también con propuestas. Por ejemplo, clips, micros que sean transmitidos no solamente por las radios comunitarias a nivel popular, sino por la radio, porque la radio sigue siendo un medio de una gran penetración, y también por la televisión, cosa que va a ser más difícil para nosotros al comienzo desde el punto de vista técnico, sobre los problemas, no solamente de la violencia contra la mujer, la compañera lo señalaba muy bien, es un problema también de esquemas mentales. Sí. No, la violencia no solamente son los golpes, esa es su expresión más visible que se olvida también, porque si nosotros nos vamos a las emergencias de los principales hospitales de Maracaibo, hablemos solamente de General del Sur y del Hospital Universitario, nosotros vamos a ver el ingreso de mujeres maltratadas, pero el protocolo médico, hablábamos de violencia institucional hace un ratito, ¿verdad?, para recibir a esa mujer, no le permite al médico indagar el origen de esas lesiones. Fíjate cómo está la cosa. Ahora bien, decíamos, no solamente es la violencia física, esa es la que es más visible. Está todo el problema de la reproducción, de las representaciones sociales que disminuyen la consideración de la valía y de la dignidad de la mujer. Si volvemos al tema de la violencia, recordemos que además de un problema de salud pública, la violencia contra la mujer es una ofensa grave contra los derechos humanos. Vamos a identificar, nos queda un segmento todavía, recordando que es el lunes a las 5:30 de la tarde en el auditorio de la UNEFA en la avenida El Milagro, entrada totalmente libre. Ya volvemos.